Mi nombre es Sofía, y solo con decir esas dos palabras siento un nudo en la garganta, como si todo el pasado se enredara allí, apretando con fuerza. Tengo 25 años y durante mucho tiempo creí que el amor era sinónimo de sacrificio. Una creencia que me costó caro, más de lo que puedo medir en lágrimas o en noches insomnes. Me casé joven, a los 21, con Enrique. Él tenía 43. 2 décadas y algunos años nos separaban. Una diferencia que en aquel entonces veía ingenuamente como estabilidad, como experiencia. Él era calmado hasta demasiado, estable, un pilar que parecía inquebrantable, educado, siempre con las palabras precisas para cualquier situación social. Pero debajo de esa fachada de perfección, había un vacío, un abismo que él y luego yo intentaríamos llenar de formas desastrosas. Enrique era completamente ausente emocionalmente. Desde el primer año de matrimonio, la verdad es que me sentía como una extraña en mi propia casa, como si viviera con un compañero de piso con quien tenía que seguir un guión. Alguien que me tocaba con la obligación de un deber cumplido, que me besaba con la prisa de quien está atrasado para una cita inaplazable. Y lo peor, solo me miraba de verdad cuando me equivocaba. Era como si mi existencia solo cobrara sentido a sus ojos en el momento de la falla, del desliz. El resto del tiempo era un fantasma, un paisaje borroso, y cada día me sentía más invisible, más insignificante. La casa antes un sueño se convirtió en una prisión dorada, llena de silencios que gritaban. Mis mañanas empezaban con el aroma a café, no porque él lo preparara para mí, sino porque formaba parte de su rutina. Bajaba, tomaba mi taza en silencio mientras él leía el periódico, y la única interacción significativa era un buenos días apresurado, seguido de un tengo que irme. Las noches eran aún peores. Cenábamos frente al televisor, sin conversaciones, sin risas. Cuando se acercaba sentía un escalofrío, no de deseo, sino de incomodidad. Los toques eran fríos, mecánicos. Me sentía como un objeto, no como una esposa, una muñeca en un escenario perfecto pero sin alma. Mi autoestima se marchitaba como una flor sin agua. Día tras día, me miraba en el espejo y no reconocía a la chica vibrante que un día fui. ¿Quién era esa mujer apagada, con los ojos sin brillo? El único ser que me daba afecto sincero, sin filtros, sin juicios, era Max, mi pastor alemán, mi mejor amigo, mi sombra. Ah, Max. Él era mi ancla en ese mar de soledad. Con él, no necesitaba fingir que todo estaba bien. Podía derrumbarme, podía llorar, podía simplemente ser yo. Max percibía mi humor antes incluso de que yo misma me diera cuenta. Cuando las lágrimas rodaban silenciosas en el baño, arañaba la puerta, entraba y se acostaba a mi lado, con la cabeza pesada en mi regazo, como si absorbiera un poco de mi dolor. Era mi único abrazo verdadero cuando la soledad gritaba en la almohada, cuando el desespero me asfixiaba en medio de la noche. ¿Cuántas veces no me dormí con él acurrucado a mis pies, sintiendo el calor de su cuerpo como el único consuelo posible? Recuerdo una tarde lluviosa. Enrique estaba en uno de sus viajes de negocios. Yo estaba tumbada en el sofá con un libro que no podía leer, los ojos fijos en el techo. Max, como siempre, estaba a mi lado. De repente las lágrimas empezaron a rodar, calientes e incontrolables. No había un motivo aparente, solo el peso de toda esa ausencia y frialdad acumulada. Max levantó la cabeza, me miró con esos ojos castaños y profundos. Lamió mis lágrimas. Luego apoyó el hocico en mi mano, mirándome como si dijera, estoy aquí. No te preocupes. No estás sola. En ese momento, era más esposo que Enrique jamás lo había sido. Fue durante esos días grises, marcados por la tristeza y la incomprensión, que empecé a notar algo sutil, casi un susurro al otro lado de la pared. Mi vecino, un hombre de mediana edad, con cabellos grises y una mirada pensativa. Era gentil en los pocos saludos que intercambiábamos, discreto hasta el punto de casi pasar desapercibido, y también parecía llevar sobre los hombros un aura de soledad de quien ya ha visto y sentido mucho. Él empezó a mirarme de una forma diferente. No era una mirada vulgar ni invasiva. No me hacía sentir expuesta o incómoda. Era una mirada silenciosa, una mirada que parecía comprender,
que parecía decir sin palabras, pero con una intensidad casi palpable: sé que estás sufriendo. Al principio, desviaba la mirada. Sentía un extraño pudor, una vergüenza de ser vista en mi vulnerabilidad por un extraño. Era como si al sostener esa mirada, estuviera admitiendo mi fracaso matrimonial, mi profunda soledad. Pero con el tiempo ese intercambio de miradas se convirtió en una rutina secreta, casi un vicio. Empecé a esperar ese momento fugaz del día. Era el único instante en que mi corazón, antes tan anestesiado por la rutina fría del matrimonio, parecía despertar, latiendo un ritmo diferente, un poco más rápido, un poco más vivo. Era una chispa diminuta de reconocimiento humano en medio de la oscuridad. Y por más que nunca hice nada más que sostener esa mirada por algunos segundos extra, sabía en lo profundo de mi alma que estaba cruzando una línea tenue dentro de mí, una línea hecha de carencia, de deseo silencioso, de ser vista de verdad, de ser comprendida. Era peligroso, lo sabía, pero era lo único que me hacía sentir algo más allá del vacío. Hasta que todo cambió en un día que empezó como cualquier otro, una noche que prometía ser común. Enrique había avisado que tenía una cena de negocios. Dijo que llegaría tarde, como de costumbre. Yo, acostumbrada a la soledad de mis noches, preparé un plato de tacos rápidos. Me senté en el sofá con Max a mis pies y encendí el televisor en cualquier canal, sin prestar atención real a lo que pasaba. El tiempo se arrastraba lentamente. Cerca de las 10 de la noche recibí un mensaje de texto suyo: la reunión terminó temprano. Ya voy en camino. Sentí un leve malestar, una intuición extraña que no supe explicar, una punzada helada en el estómago. 10 minutos después, su coche no estaba en el garaje. 15 minutos, 20. La ansiedad empezó a apretar mi pecho. Llamé a su móvil, pero solo sonó, cayendo en el buzón de voz. Una premonición sombría se instaló. Decidí ir a la cocina a beber un vaso de agua, en la esperanza de calmar los nervios. Y fue en ese instante, mirando por la ventana de la sala que daba al portón, que lo vi llegar. Su coche se detuvo en la calle, un poco alejado del garaje, como si quisiera pasar desapercibido. Y entonces la puerta del pasajero se abrió. Lo que vi después, la escena que se desarrolló bajo la luz tenue del poste, es algo que estará para siempre grabado a fuego en mi memoria. Un filme de terror que se repite en bucle en mis insomnios. Enrique no estaba solo, y la persona que salió del coche a su lado era mi madre. Sí, la mujer que me trajo al mundo, la única familia que me quedaba después de que mi padre se fue hace algunos años, llevándose consigo la alegría de nuestra casa. Se besaron allí en la calle con una intensidad, una intimidad, una pasión que me revolvió el estómago y me removió las entrañas. Luego entraron juntos a la casa, riendo bajito, cómplices. La risa de mi madre, que antes me parecía tan familiar y cariñosa, sonó como un sonido infernal. Yo me quedé allí paralizada en el umbral de la puerta de la sala, con Max a mi lado gruñendo bajito, un gruñido grave y protector, como si él también comprendiera la extensión de esa traición, la profundidad de ese dolor. Ellos ni siquiera intentaron explicarse. No hubo un descubrimiento dramático con gritos ni acusaciones, ni la necesidad de una explicación. Solo el silencio ensordecedor de mi shock, la incredulidad estampada en mi rostro y la sensación de que el suelo había desaparecido bajo mis pies. Mi mundo se derrumbó allí, no en un cataclismo ruidoso, sino en 1000 astillas silenciosas. En ese instante algo dentro de mí se rompió de forma irreparable. La chica que creía en lazos familiares indestructibles, que depositaba alguna esperanza en el amor romántico, simplemente se deshizo en polvo. La traición de Enrique era devastadora, sí, pero la de mi madre, esa fue la puñalada más profunda, la que perforó el alma. El único amor que pensaba incondicional me había apuñalado por la espalda. No había más nada que decir. La imagen de ellos tan cómplices, besándose, abrazándose, era la prueba irrefutable. Sin pensar, sin planear, actué por puro instinto de supervivencia. Mi mente era un torbellino, pero mi cuerpo se movía con una extraña precisión. Agarré una mochila vieja del armario, tiré dentro algunas ropas al azar, mis documentos, el collar de Max y mi cartera. Mis dedos temblaban, pero la necesidad de escapar era más fuerte que el miedo.
Tomé las llaves de la casa y por un impulso inexplicable, un pendrive que estaba tirado en el cajón del escritorio de Enrique, mezclado con clips y bolígrafos. Ese pequeño objeto de metal parecía insignificante en ese momento, pero algo me impulsó a tomarlo. Un presentimiento, quizás, o la mano del destino. Salí de la casa sin rumbo con el corazón en pedazos y Max, mi fiel protector, a mi lado. Caminé por la calle oscura, bajo la luz de los postes, sin saber a dónde ir. Cada paso era una puñalada. El aire parecía faltar. Las lágrimas rodaban incontrolables, mezcladas con rabia y náusea. ¿A dónde podría ir? ¿Quién me acogería? La única persona que me vino a la mente, el único refugio que vislumbré en esa oscuridad, fue la casa del vecino. Aquel que me miraba con comprensión, aquel que parecía ver mi dolor. Toqué el timbre vacilante con el cuerpo temblando y las lágrimas corriendo por el rostro. Me preparé para tener que explicar, para revivir el horror, pero él abrió la puerta con una expresión serena, sin sorpresa alguna, como si ya supiera, como si ya me esperara. Solo me miró con los mismos ojos comprensivos de siempre y me acogió sin hacer preguntas. No hubo interrogatorio, no hubo lástima explícita, solo la certeza de un refugio. Me ofreció un cuarto de huéspedes, un espacio simple pero que se convirtió en mi santuario. Preparó una taza de té caliente, el vapor subiendo y calentando mis manos temblorosas, y me dejó desmoronarme en llanto silencioso en el sofá. Max se acostó a mis pies, consolándome con su presencia. Esa noche la casa del vecino fue mi puerto seguro en medio del naufragio. Al día siguiente él hizo un café fuerte, el aroma esparciéndose por la casa, como quien ya sabía que un día eso podría pasar, que yo tocaría a su puerta en desesperación. Hubo un consuelo extraño, un bálsamo para mi alma herida. En su presencia silenciosa y en la completa ausencia de juicio, él solo estaba allí, ofreciendo un espacio seguro para que yo pudiera respirar. Pero la historia, como pueden imaginar, no termina ahí. Ese era solo el comienzo de una pesadilla aún mayor, de un enredo de secretos que estaba a punto de desentrañar. En la madrugada siguiente a mi huida, fui despertada por los ladridos desesperados de Max. Ladridos graves, urgentes, diferentes de los que solía oír. Arañaba la puerta del cuarto con una agitación inusual. Mi corazón se aceleró. Bajé las escaleras corriendo con la adrenalina pulsando en mis venas, y encontré la puerta trasera de la casa del vecino forzada. Las marcas de allanamiento eran claras, violentas. Alguien había intentado entrar. Por suerte, Max, con su furia protectora, los asustó y huyeron antes de lograr invadir la casa. El miedo se instaló en mí de forma abrumadora, un miedo frío y paralizante. Sabía, en lo profundo de mi alma, que ese alguien tenía nombre y apellido, Enrique. Pero, ¿por qué lo haría? ¿Qué quería? Mis pocas ropas, mi cartera, parecía desproporcional a la violencia del intento. La ficha empezó a caer lentamente como piezas de un rompecabezas macabro. En los días que siguieron, la verdad empezó a emerger como agua turbia revelando un fondo sombrío y peligroso. El vecino, con su calma habitual, me presentó a un abogado, un amigo suyo, que se ofreció gentilmente a ayudarme. Yo estaba vulnerable, asustada, y acepté la ayuda sin dudar. Fue a través de ese abogado que descubrí que Enrique estaba profundamente involucrado en negocios turbios que ni siquiera podía imaginar la dimensión. Y peor, yo en mi completa ingenuidad y ceguera, era prestanombre en diversas empresas fantasma. Mi nombre estaba en contratos, cuentas bancarias, documentos que ni siquiera imaginaba que existían, todos con movimientos millonarios y cuestionables. Fue entonces cuando me acordé del pendrive que tomé por puro instinto antes de huir. Esa pequeña pieza de metal. Tan insignificante en el momento del desespero, ahora parecía tener un peso inmenso. Se lo entregué al abogado, sin saber exactamente qué contenía. Días después, me llamó con la voz tensa, casi un susurro. Ese pequeño dispositivo contenía pruebas documentales irrefutables de lavado de dinero, fraude fiscal e incluso indicios de corrupción, involucrando figuras importantes de la sociedad. Enrique no era solo un esposo ausente, era un criminal y yo, sin saberlo, estaba en el centro de todo.
Ese pendrive era la clave para desmantelar un esquema criminal mucho mayor de lo que jamás podría haber imaginado. Y probablemente el motivo del allanamiento. No quería mis ropas, quería las pruebas. En ese momento sentí una mezcla extraña de miedo y una rabia helada. La rabia no era solo por la traición personal, sino por la forma en que me había usado, me había puesto en riesgo sin el menor escrúpulo. Mi nombre, mi vida, mis posibilidades, todo estaba en juego por su ambición. Y mi madre, la verdad sobre ella aún me atormentaba. La decisión fue dolorosa, pero inaplazable. Con el apoyo del abogado y armada con esas pruebas chocantes, decidí denunciar todo a las autoridades. No había más espacio para la vacilación, para el miedo. La traición de Enrique y, más dolorosa aún, de mi propia madre, había destruido cualquier resquicio de lealtad que pudiera haber sentido. La lealtad de ellos hacia mí era una farsa. ¿Por qué la mía debería perdurar? La investigación avanzó rápidamente, como un incendio incontrolable. Los nombres empezaron a surgir, las conexiones a revelarse, el escándalo explotó en los medios, estampando titulares en los periódicos, ocupando los principales noticieros de la televisión. El nombre de Enrique estaba en todos lados, asociado a cifras millonarias y a esquemas de corrupción. Las empresas de fachada fueron desenmascaradas una a una. Los involucrados empezaron a ser interrogados. Algunos sucumbieron y, para mi sorpresa, o tal vez no tanta, en el fondo ya esperaba lo peor. Mi madre también estaba involucrada hasta el cuello. No era solo una amante traidora. Era socia oculta de una de las principales empresas usadas para el lavado de dinero. Sabía de todo, participaba de todo. Mi madre, que siempre me enseñó sobre honestidad, sobre carácter, vivía una vida doble, una farsa. Recuerdo el día en que vi a Enrique siendo esposado frente a las cámaras de televisión en vivo. Su rostro, antes tan prepotente y calmado, estaba pálido, desfigurado por el pavor y la vergüenza. En ese mismo instante mi celular sonó. Era mi madre. Lloraba compulsivamente al otro lado de la línea, con una voz irreconocible, repitiendo frases desconexas. Intentaba justificar lo injustificable. Decía que lo hizo todo por mí, que era para mi bien, que pensó en nuestro futuro. Sus palabras sonaban vacías. Un último suspiro de manipulación emocional desesperada, un último teatro. No respondí, no pude, no había más nada que decir. Sus lágrimas eran de cocodrilo. Su desesperación era por sí misma, no por mí. El abismo que se abrió entre nosotras en ese cuarto de huéspedes en la casa del vecino era infranqueable. La herida que abrió nunca cicatrizaría de verdad. Yo no era más la chica ingenua que ella podía manipular. Era una mujer rota, pero que había encontrado la fuerza para levantarse. Hoy vivo en otra ciudad, a cientos de kilómetros de ese pesadelo. Reempecé mi vida de cero, pero con un bagaje de experiencia que me transformó. Trabajo en el rescate de perros abandonados, una forma de dar amor y un nuevo comienzo a aquellos que, como yo, fueron víctimas de alguna forma de abandono, de malos tratos, de falta de cariño. A cada perrito que saco de las calles, que ayudo a encontrar un hogar amoroso, siento que estoy curando un pedacito de mí misma. La alegría en sus ojos, la gratitud en sus ladridos, es lo que me mueve. También doy charlas sobre relaciones abusivas y manipulación emocional. Comparto mi historia con otras mujeres, en la esperanza de que puedan reconocer las señales, de que no caigan en las mismas trampas en las que yo caí. Hablo sobre la importancia de confiar en los propios instintos, de escuchar esa voz bajita dentro de nosotras que intenta alertarnos. Hablo sobre el amor propio, sobre los límites que necesitamos imponer, sobre la valentía de salir de situaciones que nos anulan. Es doloroso revivir el pasado, pero en cada charla, en cada mirada de una mujer en la audiencia que se identifica con mi dolor, siento que mi sufrimiento no fue en vano. Max aún está conmigo, mi viejo compañero de todas las horas. Los pelos de su hocico ya están blancos, los pasos un poco más lentos, pero la mirada sigue siendo la misma, leal y llena de un amor incondicional que nunca me decepcionó. Él es la prueba viva de que la lealtad existe, de que el amor puro y verdadero está en las cosas más simples. Cuando se acurruca a mi lado en el sofá, siento una paz que ningún dinero podría comprar,
que ninguna relación me dio. Nunca me involucré románticamente con el vecino. Fue un ángel en mi vida, un puerto seguro en medio de la tormenta, y siempre le estaré agradecida. Su bondad y discreción me dieron el espacio para respirar y levantarme. Antes de mudarme nos despedimos en la acera. Me miró con esos ojos gentiles y dijo una frase simple, pero que se convirtió en mi mantra, un recordatorio constante de la más pura verdad que aprendí: hay gente que te traicionará sonriendo, pero solo el perro morirá amándote. Y fue allí, en ese momento de despedida silenciosa, con Max acurrucado a mis pies, que comprendí la más pura y dolorosa verdad. A veces el verdadero amor no tiene voz humana. A veces el verdadero amor ladra, y ladra de verdad, fuerte y para siempre. Él es mi recordatorio diario de que incluso después de todo, el amor, en su forma más pura e incondicional, siempre encuentra una manera de alcanzarnos y enseñarnos que el sacrificio no es amor, sino la base de muchos abusos. El amor es cuidado, es presencia, es verdad. Y a veces solo quien nos da eso tiene 4 patas y un corazón que late de forma incondicional. Pero justo cuando pensaba que el capítulo se cerraba, recibí una carta anónima en mi nueva dirección. Dentro una foto borrosa de alguien observándome desde lejos, y una nota que decía: no todo se ha revelado. Tu madre guardaba un secreto más oscuro, uno que podría cambiarlo todo. Mi corazón se detuvo. ¿Quién la envió? ¿Qué más podía haber? Max ladró inquieto a mi lado, como si sintiera la amenaza acechando de nuevo. La pesadilla no había terminado aún.